Gracias amigos por continuar con nosotros, hurgando un poco en la vida, pero sobre todo en la obra de Gitti Newman. Gitti, cuando tú haces estos recorridos, pero antes de eso te has enriquecido leyendo, mirando, en esa época no por internet, pero mirando las láminas, a lo mejor viendo alguna película, ¿tú sientes que hay alguna influencia que marca tu vida en esa época o también después? Sí, definitivamente yo creo que una gran influencia en mi actuar, en mi quehacer, fueron los expresionistas y todos aquellos grupos que estaban relacionados. El expresionismo fue algo que siempre me atrajo muy fuertemente. ¿Cómo caracterizas al expresionismo? Bueno, el expresionismo fue un movimiento bien grande. Tienes literatura, tienes música, tienes arte, arte visual en el expresionismo, ¿no? Y es una... si el impresionismo ya es una ruptura con lo anterior, pero se basa en la disolución del objeto por medio de la luz. Claro, difuminando, ¿no?, todos los bordes, ¿no? Así es. El expresionismo es una rebeldía en contra de cómo hacer las cosas. El cielo puede ser verde, no azul. Una cara puede ser roja. Como antecedente casi del realismo mágico, ¿no? De alguna forma. Bueno, pero está hecho también... Mira, los primeros expresionistas fueron los Fauves, ¿no? Pero los tienes a los expresionistas en Alemania, los tienes en Holanda, los tienes en Austria. En el cambio de siglo entre el siglo XIX al siglo XX, tú tienes toda esta gente que trabajó con lo que era la parte espiritual, el subconsciente, que lo sacaron a relucir estos artistas austríacos. Y motivados también por todos los descubrimientos y análisis y el psicoanálisis y todo esto, ¿no? Primero el psicoanálisis, la interacción entre los conocimientos que existían en los salones austríacos, ¿no? Que era la medicina, que era el estudio de la mente. Todos estos nuevos conocimientos que se dieron en esa época. Toda esa parte siempre me impresionó y me atrajo muchísimo. Obviamente que habían artistas de épocas anteriores a los que admiro muchísimo también, ¿no? Y ver las obras de estos artistas, y ver cómo trabajaron y ver los originales, fue para mí muy especial. En Londres, ver una silla que pintó Van Gogh y ver que en el travesaño de atrás de la silla usaba un azul cerúleo que no debía estar ahí, y sin embargo estaba y funcionaba. Y ver cómo usó los colores. Y eso le da la caracterización, ¿no? Entonces tú ves, Dios mío, se puede hacer que funcionen cosas que con la lógica tú dirías que no deben aparentemente funcionar. Ilógicas, así es, sí. ¿No? Entonces esas cosas me motivaron mucho y en cierta forma me abrieron las puertas a una libertad para explorar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Con todo ese bagaje tú regresas al Ecuador. Así es. A seguir explorando. Así es. Comienzo a empujar los papeles hacia un extremo, prácticamente destruyéndolos, ¿no? Y la textura que estaba usando en el papel, me gustaba mucho la textura desde un comienzo, ¿no? La estaba aplicando. Pero no era suficiente con los papeles o cartulinas. Estaba aplicándola a los óleos con espátulas, con collages, con cosas así. Pero había empujado esta forma de trabajo
también hasta un extremo. ¿Y qué es lo que sucedía? Se usaba la textura en el óleo en forma totalmente plana. ¿Por qué no podía aplicar el trabajo que estaba haciendo en papel y tratar de transferirlo al óleo? El resultante fue una textura completamente diferente, plana en la superficie, pero una superficie muy rica texturalmente, visualmente, ¿no? Al diluir el óleo y dejar que este óleo fluya y fluya libremente. Usando el óleo como que fuera una acuarela casi. Pero Gitti, ¿cuándo tú aprendes y con quién aprendes a fabricar papel? Bueno, primero comencé a explorar la fabricación del papel en forma individual, pero no tenía tal vez las agallas o la posibilidad física de transmitir todo esto que estaba leyendo en hechos reales. En el Banco Central del Ecuador invitaron a la artista Lourdes Cedrán del Brasil para dar un taller de papel hecho a mano aquí en Quito. Y yo me inscribí en ese papel y fue cuando hice mi primer papel. Fui cuando comencé a ver realmente las posibilidades de las fibras. ¿De qué fabricaban en ese momento? Ese momento estábamos explorando diferentes fibras. Había el lirio del pantano, había la lengua de suegra, había la yuca, había el abacá, había fibras como estas. Se fue Lourdes después de este taller y yo seguí explorando, pero tuve la posibilidad de ir a Costa Rica, donde hubo un seminario taller a nivel latinoamericano y donde fueron artistas papeleros de Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, obviamente Costa Rica, de Estados Unidos y de Canadá. O sea que fue un encuentro muy rico, continental, de personas, casi, sí. Que duró, yo creo que duró como unos 10 días o alguna cosa así, y fue muy intenso. Y tú estabas aprendiendo allí, absorbiendo casi como una esponja esos conocimientos. Y fue una cosa muy rica porque cada persona traía sus propias experiencias en trabajos con mucílagos, con diferentes fibras, en forma de realizar las cosas. Tratamos de duplicar esto, de poner las hojas de papel una sobre otra, a la manera oriental, prensarlas y después separarlas, como hacen los orientales, y no logramos hacerlo. Esto es alguna forma de hacer las cosas que hacen tanto los chinos como los japoneses, que no hemos podido duplicar. Que son casi secretos nacionales. Sí, ahora Gitti, con ese recorrido por Europa, los conocimientos, la fabricación del papel, ¿cómo te encontramos hoy en día? Después de todas estas experimentaciones, de esas búsquedas de usar lápices, pigmentos, agua, diluir los óleos, buscar las texturas, ¿cómo te encontramos? Bueno, me encuentras en una etapa de mi vida en que es prácticamente lo que ha estado pasando en los últimos 15 años, tal vez, o más, en que tengo la idea me da vueltas por la cabeza, tiene el concepto, va creando forma y va creando forma visual y requiere de diferentes técnicas para darle vida a esta forma visual. Es decir, que sigues experimentando. Sí. No pares. No me interesa parar, porque si lo que ayer lo hice y lo hice bien, ¿no? Eso solamente es un peldaño para tratar de hacer algo nuevo. Porque si me quedo en el peldaño en el que hice algo bien, entonces significa que me estanco.
Entonces hay que seguir buscando y experimentando. ¿Hacia qué países, además de Alemania, Costa Rica, te han llevado o has hecho exposiciones o te ha llevado tu obra? Bueno, he hecho exposiciones en Estados Unidos, donde viví por 10 años y estuve en la universidad. ¿En qué? Eso fue en ¿Universidad? Los años en la Universidad de Southern Illinois. Y un trabajo muy importante fue el trabajo de escultura que hice yo allá, porque eso me dio una dimensión más a las cosas que estaba haciendo. Pero también he hecho exposiciones en otras partes del mundo. Por ejemplo, he hecho exposiciones en el Japón, he hecho exposiciones en la China. En la China he hecho exposiciones en Shenyang, en Beijing, en Anhui. En el Japón hice exposiciones en varias ciudades, ¿no? Tokio, Kioto. En Tokio no, en Kioto no, en Osaka, en fin, tantas ciudades que hay por allá, sí, ¿no? Hice en 2 ciudades y la verdad es que esos viajes me sirvieron mucho, los viajes por Asia que hice, que estuve no solamente allá, sino en países como Tailandia, en la India, en Nepal, en Birmania. En estos sitios me interesé también en conocer y ver el trabajo en papel que se estaba haciendo. Y aprendí mucho de eso, ¿no? Algunos secretos, pero no todos parece, ¿no? No, sí. Obviamente no todos. No siempre puedes aprender y tal vez se necesita toda una vida para hacerlo. Gitti, estos viajes por Asia también tienen que ver algo con la espiritualidad, con la forma de ser de estas culturas, sí, más reposadas, más tranquilas. Mira, el papel se usó mucho en ritos al principio, lo mismo que la mate en México, donde incidentalmente también estuve con muchos papeleros y en congresos papeleros allá, ¿no? El papel ha servido para usarlo en ritos. Todavía en los templos de confucianos, de Confucius, tú dejas tus mensajes en papelitos, en papel, que se cuelgan. Y los mensajes son en papel hecho a mano, no en papel. En cualquier papel. Hay una gran diferencia entre el papel occidental y el papel oriental, el papel industrial y el papel hecho a mano. En el papel hecho a mano hay la forma oriental de hacerlo y la forma occidental de hacerlo. Nosotros que usamos el papel, que hacemos papel hecho a mano acá en Occidente, usamos algo de las formas de hacerlo occidentales, pero en su mayor parte las formas de hacerlo orientales, porque estamos usando plantas y, bueno, es una combinación. Bueno, ya vemos que una de las cosas que le obsesiona y le apasiona a Gitti Newman es el papel y cómo hacerlo. Volvemos luego de una pausa para un segmento final en el que iremos hablando sobre el artista actual y lo que viene haciendo.